Hola a todos y todas, mi nombre es Rosario Chipana, yo soy disectora del Museo de Ciencias Morfológicas de la Facultad y la clase de hoy va a ser una clase integradora del sistema nervioso, del tubo digestivo. Vamos a abarcar solamente la porción supraabdominal, es decir, de la cavidad oral hasta el estómago. Si bien el estómago es intraabdominal, vamos a llegar hasta ese punto porque a partir de entonces hablaríamos de plexo celíaco y todo ese contenido va a estar dado en otra clase y no en esta. La idea de esta clase es que ustedes puedan integrar todos los conceptos que fueron leyendo de forma dividida y segmentada. Ustedes en la biografía habrán leído cada segmento del tubo digestivo y correspondientemente su inervación. Entonces, leyeron inervación de cavidad oral, inervación de lengua, inervación de... Y todo así separado es mucho más difícil de entenderlo y de después recordarlo. Entonces, la idea es que nosotros podamos tomar los principales nervios que se encargan entonces de las funciones de todo lo que es tubo digestivo, principalmente en cabeza y cuello, y ir siguiendo esos nervios en su recorrido y en sus ramas para poder entenderlos mejor y entonces que se facilite mucho más su estudio. Además habrán visto que siempre se repiten los mismos nervios en lo que es este segmento del tubo, que son el par craneal 5, 7, 9 y 10. Estos cuatro son los principales. Además, van a ver que se repiten también ciertas estructuras que son el plexo faringio y los 3 ganglios del quinto par. Entonces, vamos a abarcar estos temas en esta clase, vamos a tomar como tronco al quinto par y en base a sus ramas y sus recorridos vamos a ir agregando el resto de los pares craneales. Esa va a ser la organización de la clase. Bien, vamos a comenzar con repaso de conceptos de crecimiento y desarrollo, principalmente que ustedes ya vieron pares craneales y también generalidades del sistema nervioso. Entonces, la idea es refrescar un poco esos conceptos y obviamente ampliarlos para lo que es el contenido de nutrición. Entonces, recordemos que el sistema nervioso se dividía según criterios anatómicos y fisiológicos. Si tomamos en cuenta el fisiológico, podemos dividir al sistema nervioso en autónomo y somático. Si tomamos el autónomo, vamos a poder dividirlo nuevamente en simpático y parasimpático. Y acá tenemos un cuadro con sus principales diferencias. Muy importante tener en cuenta la distribución anatómica de cada uno. El simpático, recordemos, es tóraco lumbar y el parasimpático es cráneo sacro. Es muy importante esto porque siempre que hablemos de pares craneales debemos asociarlo al sistema nervioso autónomo parasimpático, porque son ellos quienes tienen núcleos correspondientes a esta división del sistema nervioso y también sus ganglios siempre van a ser parasimpáticos. Siempre que hablemos obviamente del sistema nervioso autónomo. También existen ganglios, por ejemplo, sensitivos. Pero bueno, esas serían excepciones. Después, importante la diferencia entre la neurona preganglionar y postganglionar, que ahora la vamos a explicar un poco con esquemas. Entonces, el sistema nervioso simpático tiene una neurona preganglionar corta. Esto es porque una vez que la primera neurona nace de la médula espinal, busca al primer ganglio en su recorrido. El sistema nervioso simpático tiene la característica de tener una cadena ganglionar cerca de la columna vertebral, es decir, cerca de la médula espinal. Esto es muy característico, es la cadena paravertebral simpática, principalmente tóraco-lumbar, como la vemos acá dibujada. También hay ganglios cervicales o sacros, pero vamos a concentrarnos principalmente en esta cadena, que es lo que más lo representa. Entonces, gracias a esta cadena paravertebral, la neurona preganglionar del sistema nervioso simpático es corta. La neurona postganglionar, es decir, una vez que hizo estación en el ganglio, esa neurona es larga. ¿Por qué? Porque tiene que hacer un largo trayecto hasta poder encontrar al órgano blanco. Esa es una diferencia importante. La neurona preganglionar corta, neurona postganglionar larga. Tengan en cuenta, por ejemplo, que acá tenemos dibujados vasos. Esto también es muy característico del sistema nervioso simpático, que forma plexos periarteriales, en este caso de carótida externa y de carótida interna.
fíjense, los órganos van a ser exactamente los mismos que inerva el sistema nervioso parasimpático. Esto es porque todos estos órganos que reciben inervación autónoma tienen la inervación de ambas divisiones, del sistema nervioso simpático y del parasimpático. Y las funciones van a darse en base a cuál de estas dos divisiones, digamos, predomine sobre la otra, pero es una coordinación de ambas inervaciones. También vemos que hay ganglios por fuera de la cadena paravertebral que son en realidad ganglios propios del sistema parasimpático, principalmente en esta zona, que son los ganglios del trigémino, que el sistema nervioso simpático lo que hace es meter fibras, pero no hace una estación, no hay una sinapsis en estos ganglios, sino que solamente se meten entre sus fibras y en sus recorridos para poder, digamos, usarlos como medio de transporte. Pero nada más, para que no se confundan después con la formación de los ganglios. Después lo vamos a ver igual bien para cada ganglio. Si nos vamos al sistema nervioso parasimpático, vamos a ver que no tiene ninguna cadena paravertebral, que su distribución anatómica es cráneo-sacra, como vemos acá bien esquematizado, y que su neurona preganglionar entonces, al no tener cadena paravertebral, es mucho más larga, hasta encontrar sus ganglios, que los ganglios del sistema nervioso parasimpático son ganglios próximos al órgano blanco. Es por esto que la neurona postganglionar va a ser corta, o sea, todo lo opuesto al simpático. Y fíjense, como ya les dije, que los órganos son exactamente los mismos que en el dibujo anterior porque son inervados por ambas divisiones, cada órgano. También es importante recalcarles que entre el 75 y el 80% de toda la información parasimpática del organismo la lleva este nervio, que es el nervio vago. Por lo tanto, es muy importante este nervio tanto para el sistema nervioso parasimpático como para lo que es, obviamente, tubo digestivo. Bien, y acá les dejo un cuadro con las funciones de cada división, principalmente vinculadas a lo que es la salivación y los movimientos peristálticos del tubo, como también el control de los esfínteres. Bien, yo ya les he mencionado algunas estructuras que vamos a ir estudiando. Una es el plexo faríngeo, que como ven está entre medio de ambas divisiones, porque en realidad recibe fibras de ambos tipos del sistema nervioso autónomo. Mientras que los ganglios que vamos a ver son del quinto par y, como les dije, siempre relacionamos los pares craneales al sistema nervioso autónomo parasimpático. Bien, de los núcleos del tallo encefálico lo que me interesa es que recuerden qué núcleos pertenecían a qué pares craneales. Ustedes esto en realidad ya lo vieron porque es contenido de crecimiento y desarrollo. ¿Se acuerdan que cuando estudiamos pares craneales veíamos el origen real, el aparente, brevemente el trayecto, los orificios de salida? Bueno, en este caso lo que me interesa es refrescarles un poco eso, los núcleos de estos pares craneales que vamos a ver, porque, bueno, en la bibliografía se los menciona y es importante también para entenderlos mejor. Entonces, vamos a ver, el tallo encefálico. El primer núcleo que vamos a recordar es el núcleo del tracto solitario, que como ven está formado por tres núcleos, que son estos últimos que están dibujados. Vamos a ignorar al octavo par, que no tiene nada que ver con tubo digestivo, y vamos a quedarnos con estos tres pares craneales, que son el 7, el 9 y el 10, que forman los tres el núcleo del tracto solitario, un núcleo sensitivo. Otros núcleos que me interesa que recuerden son los núcleos salivatorios, el superior, que pertenece al séptimo par, y el inferior, que pertenece al noveno par. Son núcleos motores. También importante el quinto par, que tiene su núcleo motor y su extenso núcleo sensitivo. Y también el décimo par, que es el nervio vago. Acá vemos su núcleo motor, que es el núcleo ambiguo, que además da una rama para el onceavo par, que tampoco lo vamos a ver en lo que respecta a nutrición. Y finalmente este último núcleo, que también pertenece al décimo par, que es el núcleo dorsal del vago, que principalmente aporta información parasimpática. Entonces, en resumen, de nuevo, estamos viendo los mismos pares craneales de la primera diapositiva. El 5, el 7, el 9, el 10, y estos son los núcleos que me interesa que recuerden. Y por último, me gustaría aclarar
la nomenclatura en cuanto a los nervios petrosos. Como saben, la nomenclatura en anatomía tiene cierta actualización, se dejaron de utilizar nombres propios, y esto lo van a encontrar principalmente en libros que están actualizados, que tienen ediciones nuevas, como son el Latarjet y el Rouvier. Mientras que la nomenclatura vieja la encuentran en libros más, obviamente, viejos, de Stud y Bouchet. ¿Cuál es el problema de los nervios petrosos? Los nervios petrosos los van a encontrar leyendo, por ejemplo, los ganglios del quinto par, porque tienen mucho que ver con lo que es inervación de glándulas salivales. El problema no es solamente que cambiaron de nombre, sino que también desaparecieron. Es decir, en la nomenclatura nueva van a encontrar que solo hay un petroso mayor, uno menor y el profundo, que en la nomenclatura vieja directamente no está. Y en la nomenclatura vieja además van a encontrar que hay dos petrosos superficiales, uno mayor y uno menor, y dos petrosos profundos, uno menor y uno mayor. Y como dije, no hay petroso profundo. Entonces, es un problema porque obviamente se dificulta mucho más poder entender ciertos ganglios, por ejemplo. Mi recomendación es que se queden con la nomenclatura nueva porque es mucho más sencilla, hay menos nervios para estudiar y, bueno, obviamente que es la nomenclatura actualizada, la que en teoría deberíamos utilizar de forma más común. Yo voy a basar la clase en nomenclatura nueva, así que les dejo esta diapositiva para que, en todo caso, si ustedes están utilizando la vieja y quieren, digamos, se pierden por el cambio de los nombres, vuelvan a esta diapositiva y puedan hacer las equivalencias, digamos. Lo que sí quiero aclarar es que yo hice la clase del quinto par craneal. Si tienen tiempo y quieren repasar, pueden volver a mirar los videos de los pares craneales, en este caso quinto, séptimo, noveno y décimo. Van a ver que en el quinto yo hablé de los ganglios del quinto par, pero lo hice muy por arriba porque, bueno, era contenido para crecimiento y desarrollo y me pareció demasiada información para lo que se les pedía. Y utilicé nomenclatura vieja. Así que, bueno, nada. Quería aclarar eso. En este caso yo voy a utilizar siempre nomenclatura nueva y la bibliografía que utilicé básicamente es de Latarjet. Bueno, una vez aclarado esto, podemos empezar con la clase propiamente dicha. Como les dije, vamos a utilizar de tronco al quinto par. Y siempre vamos a volver a esta diapositiva y la vamos a ir completando con la información que vamos a ir estudiando. Breve repaso, algo bastante grosero. El quinto par, recuerden que tiene tres ramas principales, B1, B2, B3. En este caso vamos a hablar de B2 y B3, es decir, nervio maxilar y nervio mandibular. Recuerden que el quinto par tenía un ganglio muy importante sensitivo, el ganglio del quinto par. Recuerden que es puramente sensitivo ya que la raíz motora del quinto par pasa por debajo del ganglio, no forma parte de él y se va con la última rama que es la rama mandibular. Entonces, como les dije, solo vamos a ver estas dos ramas. Vamos con B2. Recordemos, es un nervio sensitivo. Bueno, forma parte del seno cavernoso, sale por el agujero redondo y vamos a ir siguiendo un poquito su recorrido. Bien, este es el nervio entonces maxilar. Vamos a ver que en su recorrido ya encontramos un ganglio, el ganglio pteriopalatino. Se dirige hacia lo que es el conducto infraorbitario, pasa por la fisura orbitaria inferior y termina saliendo por el foramen infraorbitario hacia la zona de la mejilla. Eso es el nervio maxilar. Ahora, mencionamos un ganglio, el ganglio pteriopalatino, que fíjense dónde lo encontramos, en la fosa pteriopalatina, que básicamente la vamos a encontrar en la profundidad de lo que es la apófisis cigomática, la fosa temporal y la rama ascendente de la mandíbula. Ahí vamos a encontrar a este ganglio, importante para lo que es inervación, principalmente de estructuras de la cavidad bucal. Bien, ¿cómo vamos a estudiar la formación de los ganglios? Vamos a ver, primero a qué sistema nervioso, a qué parte del sistema nervioso autónomo pertenecen. Como ya les dije, si hablamos de pares craneales, siempre son parasimpáticos. Las aferencias son los nervios que llegan a este ganglio. Las eferencias, las ramas que emite el ganglio y finalmente hacia dónde van esas ramas. Entonces, vemos que las aferencias del ganglio pteriopalatino son
el nervio del conducto pterigoideo, que lleva información parasimpática y simpática, y obviamente el nervio maxilar, que era el nervio que estábamos siguiendo, del trigémino, que recordemos es un nervio sensitivo, por lo tanto va a dar información sensitiva. ¿Cómo se forma este nervio del conducto pterigoideo? ¿De dónde viene? Vamos a ver que viene de petrosos. Ven que yo les dije que los íbamos a mencionar. El nervio petroso profundo, que viene del plexo carotidio. Recuerden que si es un plexo periarterial, como en este caso, es un plexo simpático. Y además, el nervio del conducto pterigoideo está formado por el nervio petroso mayor, que es una rama del séptimo par. Ahora esto lo vamos a ver en un dibujo. Bien, esta diapositiva es de la clase del quinto par. Fíjense cómo cambió la nomenclatura, la formación del nervio que estábamos viendo es totalmente distinta y también cambió el nombre del nervio del conducto pterigoideo a nervio ovidiano. Esto es viejo. Bueno, este dibujo lo vamos a utilizar varias veces. Principalmente está esquematizado todo el recorrido del séptimo par, todas sus ramas. Además vamos a encontrar al noveno y al quinto. En este caso vamos a iniciar viendo el recorrido del séptimo par. Entonces, vemos cómo nace del tallo encefálico, ya acompañado por el nervio intermediario. Encontramos al ganglio geniculado del séptimo par y de él emerge esta rama que es el nervio petroso mayor. Este nervio se dirige hacia el ganglio pterigopalatino que recién estábamos estudiando. Y en ese trayecto recibe esta rama que viene de un plexo periarterial, por lo tanto va a ser un plexo simpático, el plexo pericarotidio, que va a dar entonces al nervio petroso profundo, que se une al nervio petroso mayor del séptimo y forman entre los dos el nervio del conducto pterigoideo, que se dirige al ganglio pterigopalatino. Entonces, acá vemos graficado todo lo que acabamos de estudiar. Bien, seguimos con nervio maxilar entonces, y vamos a ver un poquito mejor este ganglio. Este es el ganglio que estábamos estudiando recién, el ganglio pterigopalatino. Fíjense que da ramas para todo lo que es fosas nasales, esto lo van a ver mejor en trabajo y tiempo libre. A lo que nosotros nos incumbe es su inervación en lo que es cavidad bucal, que como ya vimos en el cuadro anterior tenía que ver más que nada con paladar, velo del paladar, con faringe, con úvula. Entonces, principalmente inervación sensitiva, parasimpática y simpática de esta zona del tubo digestivo, digamos la primera parte. Ganglio pterigopalatino. Vamos a completar la información. Ganglio pterigopalatino del nervio maxilar y las estructuras que inerva. Bien. Seguimos con nervio mandibular, es decir, B3 del quinto par. Recordemos que es un nervio mixto, como ya les dije, sale por el agujero oval del cráneo y comienza a dar primero colaterales, que son para los músculos masticadores, y luego da dos terminales, el nervio alular inferior y el nervio lingual. Y en esos recorridos vamos a encontrar dos ganglios. Ahora vamos a ver mucho mejor toda esta información. Entonces, tenemos acá al nervio mandibular emergiendo del cráneo y vamos a ver que ya comienza a dar las primeras colaterales que, como habíamos dicho, eran para los músculos masticadores. Nosotros entendemos como músculos masticadores a estos cuatro músculos que son los principales. Pero tenemos que tener en cuenta que no son los únicos, dado que hay otros músculos que contribuyen también a la masticación. De todas formas, estos cuatro que son los principales, los cuatro están inervados por el nervio mandibular del quinto par craneal. ¿Qué otros músculos inerva que tienen que ver con la masticación? El digástrico, vientre anterior solamente, y el miloioideo, que si recordamos forma parte del piso de la boca. ¿Qué músculos que tienen que ver con la masticación no inerva el nervio mandibular? Son estos dos. El vientre posterior del digástrico, que lo inerva el séptimo, y el genioideo, que lo inerva el 12º par craneal, que recordemos es el nervio principal motor de la lengua. Bien, volvemos a esta diapositiva y complementamos información. Nervio mandibular, músculos masticadores principalmente. Bien, ya habíamos dicho que encontramos dos ganglios.
Estas son dos visiones, vista medial, es decir, como si nosotros fuésemos, por ejemplo, la úvula, y la vista lateral. Entonces, de la vista medial vemos, en este caso, el ganglio óptico. Y de la vista lateral vemos al ganglio submandibular. Y vemos las dos terminales, el nervio alveolar inferior, que se introduce en el conducto de la mandíbula, y al nervio lingual, que en esta imagen lo vemos entero, que es el que se dirige obviamente hacia la lengua. Y ahí vemos entonces los dos ganglios que les mencioné, el ganglio óptico y el ganglio submandibular. Entonces, los ganglios. Comenzamos con el ganglio óptico. Que el ganglio óptico, como ya les dije, es parasimpático porque está con el quinto par craneal y recibe aferencias del nervio mandibular, que es el nervio que estábamos siguiendo, que le da ramas sensitivas. La parte motriz del nervio mandibular es básicamente para los músculos de la masticación. En este caso hablamos solamente de ramas sensitivas. Además recibe al noveno par craneal, que le va a dar el petroso menor, esto también lo vamos a ver en un dibujo, y ramas simpáticas del plexo peri-arteria meningia media. De nuevo, fíjense, encontramos un vaso, un plexo periarterial, ya sabemos que es del sistema nervioso autónomo simpático. El ganglio, a partir de toda esta información, va a dar un gran nervio que es el nervio aurículo-temporal, y ese nervio se va a dirigir a la glándula parótida y también a la articulación temporomandibular. Vamos a ver entonces en un esquema bastante sencillo cómo se forma el ganglio óptico. Dijimos que del plexo perimeningio recibí información simpática, del quinto par, que era el nervio mandibular que estábamos estudiando y siguiendo, recibí información sensitiva. Y del glosofaringio recibía el petroso menor, que le daba información parasimpática. Ahora vamos a hacer el recorrido de cómo se forma entonces el petroso menor, de dónde viene. Yo les había mencionado el núcleo salivar inferior. Recuerden que había dos, el superior pertenecía al séptimo par, el inferior al glosofaringio. Entonces, de ese núcleo nace el glosofaringio, pasa por el hueso temporal del peñasco, en ese recorrido va a dar se van a formar sus dos ganglios, el ganglio glosofaringio superior e inferior. Luego de que da el inferior, se forma el nervio timpánico. De ese nervio timpánico se forma el plexo timpánico dentro de la caja timpánica, y de ese plexo emerge finalmente el nervio petroso menor, que termina en el ganglio óptico, y es de este ganglio que nace el nervio aurículo-temporal. Entonces tenemos estas tres informaciones condensadas en este ganglio que termina formando un solo nervio eferente. Ahora, para ver un poco mejor esto del plexo timpánico. Esta es la caja timpánica vista desde una vista anterior. Sería esto externo, medial, superior, inferior. Y acá vemos como el nervio timpánico del glosofaringio se dirige al promontorio para formar el plexo timpánico, y de él emerge el nervio petroso menor, que luego termina saliendo del temporal para poder terminar en el ganglio óptico. Bien, vamos a completar el resumen. El ganglio óptico finalmente va a dar el aurículo temporal, que termina en la glándula parótida con toda esta información simpática y parasimpática y de sensibilidad, y en la articulación temporomandibular principalmente para inervación sensitiva. Bien, sigamos con el siguiente ganglio, el ganglio submandibular. Recordemos, obviamente esto ya se les debe haber quedado grabado, parasimpático porque es de un par craneal. Aferencias, nervio lingual, que es una de las terminales del nervio mandibular. Ramas parasimpáticas de la cuerda del tímpano, séptimo par craneal, esto ahora lo vamos a ver. Y rama simpática del plexo periarterial lingual. De nuevo, fíjense, plexo periarterial, del simpático sin dudas. Eferencias va a emitir varias ramas para las glándulas submandibular y sublingual, y obviamente es en ellas que ejerce su función. Entonces vamos a ver que el ganglio submandibular tiene estos tres componentes y vamos a repasar de dónde viene esta cuerda del tímpano del séptimo par.
Recordemos que el séptimo par, una vez que emerge del tallo encefálico, se dirige a el peñasco del hueso temporal, pasando por el conducto auditivo interno, junto también con el intermedio y obviamente el octavo par, el vestíbulo coclear. El séptimo par se dirige a la caja del tímpano, acá lo vemos, esta es la caja timpánica desde una vista superior, y vemos que en ese recorrido produce esta rodilla que es el ganglio geniculado. Y recordemos, que esto ya lo vimos, del ganglio geniculado nacía una rama que era el petroso mayor. Entonces, vamos a ver la caja timpánica desde una vista externa, es decir, como si nosotros fuésemos el tímpano, la membrana timpánica. Vamos a ver que en esta cara podemos ver entonces el ganglio geniculado, vemos cómo sigue su recorrido el nervio facial, produciendo una saliencia en la cara medial de la caja timpánica, y luego de eso se dirige hacia atrás, hacia posterior, y va a emerger finalmente por el agujero estilomastoideo. Después, en una vista medial, es decir, ahora nosotros estamos en la vereda de enfrente, si la comparamos con la imagen anterior, nosotros seríamos, por ejemplo, el promontorio, estaríamos viendo la membrana timpánica, entonces hacia afuera. Acá tenemos los huesecillos del oído, esto sería anterior y esto posterior, y vemos que en el recorrido posterior del nervio facial, que ya está llegando básicamente al agujero estilomastoideo, da esta rama que fíjense cómo cruza la caja del tímpano, que es precisamente la cuerda del tímpano, el nervio que acabamos de mencionar que forma parte del ganglio submandibular. Bien, esta es una, para que vean que en la práctica se encuentra todo esto que estamos mencionando, como dejan rastros a nivel óseo. Los nervios, fíjense que si hacemos una disección a nivel de la mastoides, vamos a ver el recorrido del séptimo par, como dijimos, que se dirigía hacia atrás en la caja timpánica para luego poder salir por el agujero estilomastoideo. Finalmente acá marcamos dónde está el agujero estilomastoideo, recuerden que está por detrás de la apófisis estiloides del hueso temporal. Bien, como les dije, esta imagen la vamos a ver varias veces. Fíjense que está dibujado el séptimo par, una parte del noveno y una parte del quinto. Nosotros habíamos llegado hasta el ganglio geniculado. Si seguimos al séptimo par, vamos a ver que antes de que salga del cráneo por medio del agujero estilomastoideo, da una rama bastante gruesa que es el nervio de la cuerda del tímpano, que se dirige a unirse a esta rama del quinto par, que es precisamente el nervio lingual. Entonces, al unirse, va a llegar la cuerda del tímpano a el ganglio submandibular, pero además va a acompañar en todo su recorrido al nervio lingual para también llegar a la lengua. Eso lo vamos a ver en inervación de la lengua. Finalmente tenemos el ganglio submandibular, fíjense las ramas que emite para las dos glándulas submandibular y sublingual. Entonces, además de esto que acabamos de ver del séptimo par, quiero que veamos al glosofaringio, que emitía una ramita que se dirigía a la caja del tímpano, precisamente al promontorio, donde formaba un plexo. Esa rama es el nervio timpánico, que forma al plexo timpánico y que de ese plexo nace el nervio petroso menor y que llega finalmente al ganglio óptico. Entonces, en este dibujo básicamente vemos bien esquematizado los tres ganglios del nervio trigémino. Bien, vamos a completar el resumen: ganglio submandibular, glándula submandibular y sublingual. Entonces, vamos a ver las dos ramas terminales del nervio mandibular. Primero tenemos al nervio alveolar inferior, que es este que estamos viendo acá, que se introduce en el conducto de la mandíbula para poder inervar todo lo que es la arcada dentaria inferior, las encías, los dientes. Y también se comunica con el nervio alveolar inferior del lado contrario, justamente dentro de este conducto. También va a dar una rama para el músculo miloioideo, que es esta que está acá. Yo les había mencionado que el miloioideo era un músculo que participa de la masticación, que está inervado por el trigémino, precisamente por el nervio alveolar inferior, y que además forma parte del piso de la boca. Bien, la otra rama terminal es el nervio lingual, que un poco ya estuvimos viendo y hablando sobre él. El nervio lingual, para ver un poco mejor su recorrido, acompaña al músculo
al músculo estilogloso y en su trayecto para llegar finalmente a la lengua pasa por debajo de este conducto verde que vemos acá, que es el conducto de Wharton o el conducto excretor de la glándula submandibular. También tenemos en este dibujo al 12º par craneal, es decir, el nervio hipogloso. Fíjense cómo se relaciona con estos dos vasos que son la carótida externa y la vena yugular interna. El nervio hipogloso, recordemos, es el nervio motor de la lengua, salvo por una sola excepción, que después la vamos a ver. Y fíjense cómo se relaciona con esta vena, que es precisamente la vena satélite del nervio hipogloso. Bien, vamos a completar el resumen entonces. Terminales del nervio mandibular, el nervio alveolar inferior, para la arcada dentaria inferior, y el nervio lingual que se dirige a la lengua. Esto ahora vamos a verlo. Recordemos que la lengua tiene tres tipos de inervación: motora, sensitiva y sensorial. La motora era bastante fácil porque estaba dada, como ya les dije, por el nervio hipogloso, salvo por una excepción, que es el palato gloso, que está inervado por el nervio vago. Después, la información sensitiva y sensorial es casi igual. Son tres nervios, pero difieren en uno solo. En la sensitiva hablamos de trigémino, en la sensorial hablamos de nervio facial. Después, el vago y el glosofaringio se repiten en ambas. Ahora vamos a ver cómo es esta diferencia entre una información y la otra. Recordemos que la lengua tenía dos partes, una parte móvil y una parte fija, que era la raíz. En la parte móvil describamos una cara superior y en esa cara superior encontramos este surco que también lo llamamos bilingual. Este surco nos va a ayudar a dividir esta cara de la lengua. Vamos a hablar de una parte anterior a este surco y una parte posterior. En la parte posterior es donde vamos a encontrar lo que tienen en común estas dos inervaciones. Se repite el laringio superior en la parte más posterior y el glosofaringio justo por detrás de la bilingual. Mientras que en la parte anterior es donde encontramos la diferencia. Hablamos del trigémino cuando queremos mencionar la información sensitiva, pero hablamos de cuerda del tímpano del nervio facial cuando hablamos de información sensorial. Entonces, vamos a retomar este dibujo porque esto ya lo habíamos mencionado cuando hablábamos de cuerda del tímpano. Veíamos al séptimo par, al ganglio geniculado, seguía el recorrido del nervio facial hacia el agujero estilomastoideo para poder salir del cráneo y en ese recorrido daba esta rama que es la cuerda del tímpano que se dirigía a el nervio lingual del quinto par para poder llegar al ganglio submandibular, pero también seguía el camino del nervio lingual para terminar en la lengua. Entonces, cuando hablamos de información sensorial, hablamos de cuerda del tímpano, porque lo que hace la cuerda del tímpano del séptimo par es utilizar como medio de transporte al nervio lingual. Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta, esa diferencia. Si bien acá por el dibujo vemos que llega a la lengua solamente el nervio lingual, tenemos que tener en cuenta que dentro de estas fibras también tenemos fibras de la cuerda del tímpano que venía del séptimo par. Bien, vamos a seguir con las vías. Entonces, tercio anterior de la lengua, hablamos de la cuerda del tímpano que utilizaba como medio de transporte al nervio lingual del quinto. Fíjense que acá en el recorrido encontramos al ganglio submandibular. Seguimos a la cuerda del tímpano hasta el ganglio geniculado, que es su primera estación. Del ganglio geniculado seguimos al tallo encefálico, recuerden al núcleo del tracto solitario, formado por el 7, el 9 y el 10. De ahí se dirige al tálamo y del tálamo a finalmente la corteza, al área sensitiva del gusto, que sería el lóbulo de la ínsula. Si vamos por el tercio posterior de la lengua, hablamos del nervio glosofaringio. Del nervio glosofaringio, entonces, partimos hacia el ganglio del glosofaringio inferior, de allí al tallo encefálico, de nuevo núcleo del tracto solitario, de allí al tálamo y finalmente a la corteza, de nuevo al área de la ínsula. Entonces, para que lo tengan escrito, receptores, papilas gustativas. Si hablamos de tercio anterior de la lengua, nervio facial, cuerda del tímpano. Si hablamos de nervio de la parte posterior de la lengua, hablamos del nervio glosofaringio. ¿Cuál es el primer ganglio del facial? El geniculado.
del glosofaringio y glosofaringio inferior, el ganglio glosofaringio inferior. A partir de entonces, las vías son la misma. La segunda neurona está en el núcleo del tracto solitario, cruza la línea media, llegan al núcleo ventral posterior del tálamo y finalmente, pasando por el brazo posterior de la cápsula interna, llegan a la corteza sensorial del gusto, que sería el lóbulo de la ínsula. Básicamente ya desglosamos todo el quinto par craneal en lo que respecta a inervación del tubo digestivo. Fuimos mechando ahí, viendo en varias partes otros pares craneales, además del quinto par, como vimos en el ganglio pterigopalatino al séptimo par, en el ganglio óptico al noveno par, en el ganglio submandibular otra vez al séptimo, y en la lengua ya sumamos séptimo, noveno y décimo par craneal, y también al hipogloso para lo que es la parte motriz. Entonces, vamos a terminar de ver la información con respecto a estos pares craneales, el 7, el 9 y el 10. Ya vimos todo esto de su participación en los ganglios, que comparte con el quinto par. Ya vimos su participación en inervación de la lengua. Ahora vamos a ver al plexo faríngeo, que tiene que ver obviamente con la faringe. El plexo faríngeo, ya se los había mencionado, es un entramado de fibras nerviosas que vamos a encontrar en la proximidad de la faringe. Lo vamos a encontrar precisamente sobre el músculo constrictor faríngeo medio. Este plexo está formado por tres componentes: el noveno par, el décimo par y el ganglio cervical superior. En algunas bibliografías está descrito como cuarto componente el onceavo par, pero esos son, digamos, excepciones. Por lo general se toman en cuenta estos tres primeros componentes que les mencioné. ¿Qué van a inervar? Básicamente la faringe. El noveno par le va a dar sensibilidad a lo que es orofaringe y laringofaringe. El vago le va a dar inervación motriz a todos los músculos de la faringe, a excepción del estilofaringio, que está inervado directamente por el noveno par, y la inervación vegetativa faríngea proviene de lo que es el ganglio cervical superior, que es un ganglio propio de la cadena simpática, y además información parasimpática que le da estos dos pares craneales al plexo. Entonces, vamos a verlo en este dibujo. Vamos a centrarnos en estos dos nervios, que son principalmente entonces el nervio glosofaringio y el nervio vago. Vamos a seguir al glosofaringio, que tiene dos engrosamientos, que son precisamente el ganglio glosofaringio superior e inferior. Si lo seguimos, vemos ramas que emite hacia este entramado, que es precisamente el plexo faríngeo. Fíjense que está sobre la faringe. Además, a este entramado le llegan otras ramas. Por ejemplo, esta rama, si la seguimos, proviene de este ganglio, que es el ganglio cervical superior de la cadena simpática, y también recibe este plexo, esta rama, por ejemplo, que viene del nervio vago, como les había mencionado. También, aparte del plexo, fíjense que el glosofaringio da ramas que llegan directamente a la cavidad bucal. Recuerden que el glosofaringio inervaba, por ejemplo, la parte más posterior de la lengua, encargándose tanto de su información sensitiva como sensorial. Bien, entonces completamos la información. Noveno y décimo se encargan de la inervación de la faringe. Bien, vamos con este último par craneal tan importante para lo que es tubo digestivo. Entonces, hablamos del nervio vago, el décimo par craneal. Fíjense que una vez que emerge el tallo encefálico, inmediatamente tiene dos engrosamientos que son precisamente el ganglio superior e inferior del vago, del décimo par. Es importante que sepan que este nervio tiene un recorrido bastante largo, por eso se divide en porciones. En esta parte vamos a ver la porción cervical de este nervio. Así que vamos a seguirlo por el cuello. Fíjense que forma parte del paquete vasculonervioso junto con la arteria carótida, la vena yugular interna, y ahí vemos entre medio el nervio vago bajando por todo lo que es el cuello, para llegar finalmente a lo que es el tórax, es decir, se introduce por el orificio torácico superior. ¿Qué pasa? Este es el orificio.
¿Qué pasa con el nervio vago derecho con el izquierdo? En este caso tenemos una diferencia de trayectos, no son iguales. Y es importante que sepamos estas diferencias. Entonces, vamos a marcar al nervio vago en este dibujo. Fíjense el nervio vago derecho como viaja lateral a todo lo que es la vía aérea superior. Y como una vez que pasa por delante de esta arteria, que es la arteria subclavia derecha, emite una rama, que es precisamente el nervio laringio recurrente derecho. Recurrente porque hace precisamente esto, pega la vuelta, vuelve, sube. Es importante porque esta es la principal diferencia que tiene el nervio vago derecho con el izquierdo en este trayecto. Si miramos del lado izquierdo, vamos a ver que en el cuello tiene básicamente el mismo recorrido, pero fíjense cómo sigue mucho más abajo, es decir, se introduce mucho más en lo que es la caja torácica, pasa el callado de la aorta y recién ahí da el nervio laringio recurrente izquierdo. Es decir, que el nervio laringio recurrente izquierdo nace mucho más abajo que el derecho. Bien, importante que sepan que dentro de esta porción torácica el vago va a formar plexos pulmonares y también plexos cardíacos, pero eso lo van a ver cuando lleguen a trabajo y tiempo libre. Por el momento lo que me interesa que sepan de la porción torácica del nervio vago es el plexo esofágico. Tengan en cuenta que este plexo esofágico lo van a formar tanto el nervio vago izquierdo como derecho. Es importante que estudien bien las relaciones anatómicas de todos los órganos del tubo digestivo, en especial el esófago, que tiene un gran trayecto y muchas relaciones a nivel del tórax. Vamos a seguir el recorrido entonces ya llegando a lo que es el recorrido intraabdominal del nervio vago. Importantísimo que sepan que vamos a dejar de hablar de nervio vago izquierdo y derecho y vamos a pasar a hablar de nervio vago anterior y posterior. Esto es porque los vagos cambian su dirección, cambian su trayecto. El nervio vago derecho pasa a ser posterior y el izquierdo pasa a ser anterior. Y es así como van a pasar por el hiato esofágico. Por lo tanto, vamos a hablar de troncos vagales posteriores y anteriores a nivel del estómago. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Vamos a ver entonces cómo va a terminar anatómicamente este nervio vago. El anterior, recordemos que era el izquierdo, va a describir una curva, justamente la curvatura menor del estómago. Va a también dar un ramo importante para el hígado, el nervio gastrohepático, y va a dar una pequeña ramita para el plexo celíaco que vemos en este espacio. Entonces, importante que tengan en cuenta el recorrido por la curvatura menor, el nervio gastrohepático, y también tengan en cuenta que va a dar ramas que se van a distribuir en la zona más superior del cuerpo, del fundus gástrico, y también en el cardias. Ahora, vamos a levantar el estómago para poder ver al tronco vagal posterior. Todo el resto de los órganos va a quedar en situación anatómica, solamente vamos a levantar el estómago. Entonces, así vamos a poder ver al tronco vagal posterior, que vendría a ser el vago derecho. Entonces, vamos a seguir a este tronco vagal posterior. Fíjense que acá les dejo marcado de nuevo el plexo celíaco y recordemos que el resto de los órganos está en posición anatómica, lo único que moví fue el estómago. Fíjense que este tronco vagal posterior también va a dar una rama para lo que es curvatura menor del estómago. Y también es muy importante que va a dar ramas para el plexo celíaco. Si bien el tronco vagal anterior también daba ramas, es más importante, digamos, las ramas que le da el tronco vagal posterior, tanto en número como, bueno, finalmente en función. Y también va a dar ramas, como las daba el tronco vagal anterior, va a dar ramas para la cara posterior, en este caso, de lo que es parte superior del cuerpo, del estómago y cardias. Entonces, vamos a completar el resumen sumando en el 10º par craneal inervación de esófago y estómago.
Bien, vamos a ver esta imagen que básicamente resume muchísimas de las cosas que ya estuvimos mencionando. Vemos acá emergiendo a la rama mandibular del trigémino. Fíjense que las colaterales, recuerden, eran colaterales motrices para los músculos principales de la masticación. Vemos sus ramas terminales, que eran el alveolar, este es el alveolar inferior que se introducía en el conducto de la mandíbula. La otra terminal era la rama lingual, el nervio lingual, que se dirigía obviamente hacia la lengua. Daba un ganglio, que era el ganglio submandibular, que daba ramas para las glándulas submandibular y sublingual. Después tenemos este nervio que vemos acá, que es el nervio hipogloso, que recuerden que lo veíamos en el mismo dibujo que el del nervio lingual, que era el nervio motriz principal de la lengua. También en este dibujo podemos rescatar al nervio glosofaringio, dando algunas ramas. Después vemos este nervio que es el nervio vago, fíjense que lo podemos seguir hacia su trayecto cervical, que se dirige obviamente hacia la apertura del tórax, la apertura superior. Vemos acá saliendo por el agujero estilomastoideo al séptimo par craneal. Entonces, básicamente, miren, también se ve acá el ganglio fenopalatino. Fíjense que lo encontrábamos en este sector remarcado por la apófisis cigomática, la fosa temporal y acá que está cortada la rama ascendente de la mandíbula. Fíjense cómo pudimos rescatar un montón de información que ya estuvimos viendo en toda la clase, que les repetí un montón de veces. Espero haberles facilitado el estudio y la comprensión. Fíjense cómo se van relacionando todos los pares craneales en lo que es inervación del tubo digestivo. Importante que sepan, de nuevo se los remarco, el 10º par no termina en el estómago. Lo corté ahí porque, bueno, corresponde a otra clase, lo que es plexo celíaco. Pero bueno, básicamente mi intención era facilitarles la comprensión, el estudio y obviamente la memoria para cuando bueno, tengan que estudiar estos temas y para el examen obviamente. Así que bueno, estas son nuestras vías de contacto. Si tienen alguna duda, siempre recuerden que en nuestro canal hay un montón de videos para repasar, para sacarse dudas también. Así que bueno, nada, les recomiendo que vean lo más que puedan. La bibliografía que utilicé, creo que ya lo dije, que era la Target. Y Netter, obviamente muchos dibujos de Netter. Les agradezco su atención. Y bueno, espero de verdad que les sirva. Y bueno, éxitos. Nos vemos en alguna otra clase.